primer lugar, quisiera agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales la posibilidad que me ofrece para hablar de algunos temas relacionados con la garantía de potencia, la garantía de suministro, que, como se entiende, es una preocupación importante, básica para la operación del sistema. Bueno, pretendo desarrollar ese índice, a ver si consigo en esos 20 minutos, sin muchos escarceos. Y quizás me gustaría hablar primero de algunos conceptos bastante básicos relativos a la electricidad que hacen precisamente esa complicación en la operación del sistema. Es decir, seguramente la electricidad hay que verla que no es como el resto de los bienes y servicios, es un sector clave en los sectores industriales y servicios, es un servicio de primera necesidad. Tiene un problema porque no es fácil almacenar la electricidad, no tiene unos servicios sustitutivos porque cada vez nos estamos haciendo, bueno, es una mayor la dependencia que tenemos de la electricidad, y tiene una característica fundamental, y es, dado que no se puede almacenar en grandes cantidades y tiene que haber un equilibrio dinámico, instantáneo de la oferta y la demanda, pues esa singularidad es la que condiciona totalmente la operación del sistema. Esa seguridad del suministro es un factor fundamental. ¿Cómo entendemos esta seguridad, fiabilidad y continuidad del suministro? Pues tiene en los dos horizontes, el corto plazo y en el largo plazo, hay distintos factores que van configurando esta garantía de suministro y que están condicionadas por algunos aspectos vinculados a las distintas fases en las que se suministra electricidad. En las cuatro, digamos, etapas de la generación, transporte, distribución y comercialización, pues algunas de ellas están vinculadas directamente y de manera muy estrecha con la garantía o la continuidad del suministro. En el largo plazo, la garantía de suministro tiene que ver con la cantidad de generación disponible, y eso pues tendrá que ver en el marco regulatorio con las adecuadas señales a la inversión, y aquí veremos la garantía de potencia como una de esas señales, o las señales de localización, ¿no? Después tiene que haber una seguridad del suministro que se manifiesta precisamente en la que existan las suficientes redes para que se produzca ese suministro, ¿no? Tiene que haber una planificación del transporte y tiene que haber un modelo de retribución pues suficiente, de manera que se puedan realizar en ese marco esas inversiones. Y luego, en el corto plazo, tiene más que ver esa garantía de suministro con la fiabilidad que tenga el sistema, y eso tiene que ver con los criterios de operación, con la disponibilidad de las instalaciones y de la materia prima necesaria para el funcionamiento de esas instalaciones, y con la adecuada coordinación de la generación y el transporte. De manera que solo si se cumplen estas señales y estas condiciones del horizonte de largo plazo, y existen además las condiciones que dan esa fiabilidad del sistema en el corto plazo, se puede asegurar esa continuidad del suministro. Problemas que tenemos es que el problema de la instalación de nueva capacidad de generación en un entorno liberalizado es que nosotros tenemos que cubrir las puntas de demanda en todo momento. Es decir, precisamente ese equilibrio en todo instante de la oferta y la demanda nos hace que las puntas de demanda sean el driver de la inversión, tanto en generación como en infraestructuras. Es decir, hay que dimensionarse la generación y las infraestructuras para cubrir con suficiente holgura esas puntas, aun a sabiendas de que podemos estar incurriendo en inversiones no muy eficientes, por cuanto va a haber unas horas del año en que van a ser utilizadas y un gran número de horas en el año en que van a resultar ociosas esas inversiones. Pero esa es la electricidad, la necesidad de cubrirla incluso en muy pocas horas del año, ¿no? Eso tiene que ver fundamentalmente con las pautas de consumo. Nosotros hemos crecido económicamente bastante en los últimos 10 o 12 años, hemos crecido, es decir, ese crecimiento ha venido acompañado de crecimientos importantes en la demanda,
de la demanda eléctrica, de manera que para hacer una unidad de PIB hemos a veces hasta incrementado el consumo de energía, lo cual es un crecimiento no muy sano desde el punto de vista energético, pero lo más importante de todo es que hemos crecido con pautas de consumo no demasiado recomendables, en el sentido de que todavía no se ha implantado las suficientes herramientas o mecanismos para que vayamos modulando nuestra curva de carga. Tenemos una curva de carga que es muy profunda, con unos valles muy profundos y una punta muy alta. Tenemos una relación entre la punta y el valle del 1,7 en invierno y del 1,4 en verano. En comparación, podemos decir que está alrededor del 1,3 en el caso francés, por ejemplo, ¿no? Es decir, seguramente porque faltan señales en la tarifa, porque faltan todavía contadores y porque faltan una cuestión de cosas, todavía no se hace lo suficiente y falta seguramente educación eléctrica en los consumidores. No tenemos todavía las suficientes herramientas para ir modulando esa curva de carga. Y esa curva de carga tiene mucho que ver con los momentos en los que la cobertura de la demanda se estrecha. El índice de cobertura se estrecha y por lo tanto tiene que venir acompañado en esos momentos de las adecuadas señales que fomenten la inversión o que hagan que permanezca la potencia en el parque actual, ¿no? Bueno, entonces ahí todo el mundo sabe, vamos a decir, que en un entorno de perfecta competencia los agentes, lo razonable es que oferten por sus costes variables. Bueno, pues ofertando los agentes por sus costes variables en un entorno de competencia perfecta y ahora voy a decir una cosa que nunca se puede cumplir en el sector eléctrico, estando el parque perfectamente adaptado, se puede demostrar que ofertando por los variables todos los agentes recuperan sus costes variables y sus costes fijos. De manera que en ese entorno ideal, que no se puede dar nunca, no sería precisa señal alguna de expansión de la capacidad. Pero, como digo, eso es el mundo ideal, porque la demanda está en permanente crecimiento y las inversiones en generación son inversiones discretas, mientras que la demanda es un crecimiento continuo, las otras son crecimientos discretos, ¿no? Y entonces vemos que hay momentos en los que, bueno, pues el riesgo de verse no recuperadas todas las inversiones aconseja al regulador a que exista algún sistema, un incentivo adicional a los ingresos que perciben del mercado que les permita la recuperación y el aseguramiento de la recuperación de sus inversiones, sobre todo de las inversiones de punta. Hay varios sistemas de proceder a esto según el marco regulatorio en el que nos encontremos, ¿no? Si vamos desde la total liberalización a los entornos de una planificación centralizada, es decir, donde no existe mercado, pues las distintas metodologías de fijar estas señales pues tienen ventajas e inconvenientes. En un entorno de total liberalización, competencia perfecta, perfecta adecuación y tal, los precios son los fijados en el mercado. ¿Y qué ocurriría? Pues que no habría ningún tope sobre precios máximos. El precio que resultaran en los momentos en los de mayor punta, de mayor tensión, se elevarían los precios en el mercado, y lo que pasa es que habría una gran volatilidad de los precios y además habría, lo que he dicho antes, un riesgo para los inversores de las centrales de punta, porque no tendrían garantizado la recuperación de sus inversiones. Existe otro sistema a medio camino que es contratos de potencia. ¿Cuál es el problema? Pues que introduce de alguna manera una integración vertical y necesita un control, aparte de la fijación del margen adecuado. Están después los pagos por potencia, que son los que existen en este momento en España, y entonces aquí hace falta fijar el margen y el precio, es decir, cuánto está dispuesto el regulador a pagar y cuánto es el margen con el que se encuentra razonablemente o se encuentra confortable el regulador, margen de cobertura.
Hay que fijar las dos cuestiones. Obviamente necesita también un control del mismo. Está después otro sistema que es intermedio entre el sistema de los pagos actuales y la planificación vinculante centralizada, que son las subastas de capacidad. El problema que tiene es que interfiere en el mercado y de alguna manera pues tiene ribetes de una planificación encubierta. Y está la planificación centralizada, que hemos conocido en España durante muchos años, en donde no se precisaba esa señal de garantía de potencia, porque dentro de la planificación centralizada se entendía asumido el principio de la recuperación de las inversiones y por lo tanto en todo caso todos los inversores recuperaban esas inversiones. Es decir, esto es el panorama, no existe una solución óptima, y todos los procedimientos pues unos tienen más ventajas o inconvenientes. Bueno, eso es. ¿Por qué hay que pagar esa garantía de potencia, esa señal adicional a la que recibe